Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Hola, buen día, soy González Lucrecia. Yo soy Michique Ángela. Somos alumna del tercer año de profesorado en Ciencia de la Educación del Instituto de Formación Docente José Manuel Estrada. En esta oportunidad se nos propuso realizar un recurso multimedia para la unidad curricular Historia Argentina a cargo del profesor Nicolás Ascona. El tema a desarrollar es el proceso de reorganización nacional. Desde la perspectiva educativa. Situándonos en la Argentina durante el siglo XX, precisamente el 24 de marzo de 1976, comienza uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. La entonces presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocada del poder y de esta manera se implanta la sexta dictadura militar en la Argentina. Destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales, como así también la de los partidos políticos, pues así nace la denominada reorganización nacional. El gobierno de facto, constituido como junta militar, estaba formado por los comandantes de las tres armadas, el general en jefe Jorge Rafael Videla, comandante del ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera, de la Marina, y el brigadier Orlando Ramón Agosti, de la Aeronáutica. Cuando los militares lograron imponerse como la máxima autoridad, comienzan a atribuirse poderes ilimitados, suprimiendo al Estado de Derechos. La dictadura buscó implementar una feroz represión para disciplinar a la sociedad en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política. Como su propio nombre lo indica, el proceso de reorganización nacional buscaba rediseñar la sociedad en su conjunto, transformándola en el proceso político, económico, social y cultural. La dictadura se propuso así eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. En vista de la intervención del ámbito educativo, el contraalmirante César Augusto Guzzetti, en calidad de delegado de la Junta Militar, se hizo cargo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, el mismo día del golpe de Estado. En ese breve lapso salieron publicadas varias resoluciones y leyes importantes que definieron el rumbo de la gestión del primer ministro Bruera. El 26 de marzo, en base al diagnóstico de que el problema de la subversión encontró en las universidades como un campo propicio para su desenvolvimiento, el presidente de facto, teniente general Jorge Rafael Videla, dispuso que las universidades quedaran bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional y se dictaminó la potestad del presidente para la designación de rectores y decanos. En el texto de la ley número 21.276, llamada Prioridad para la Normalización de las Universidades Nacionales, se establecía que las universidades se regirían por la mencionada norma y la ley universitaria número 20.654 con una serie de artículos modificados. Las Fuerzas Armadas consideraban que el Ministerio de Cultura y Educación sería un punto estratégico para tomar el control del apartado burocrático educativo. Cabe destacar que el sistema educativo representaba uno de los cuerpos más numerosos de la administración pública y se creía que era un ámbito donde se desarrollaban ideologías de subversión en nuestro país con una creciente presencia sindical y daban lugar a las iniciativas de participación de los actores escolares. Durante esos años se prohibieron y censuraron publicaciones de diversas índoles, libros, canciones, obras de teatro, películas y revistas.
Uno de los ejemplos más claros fue la incineración de 24 toneladas de libros de la editorial Centro Editor de América Latina en 1980, en la provincia de Buenos Aires. Tras la imposición del ejercicio arbitrario de autoridad, asignaron valores a las prácticas educativas, como el rigor, el orden y la disciplina que se habían perdido durante la década del 60 y 70, donde se habían difundido articulaciones entre educación y política, porque se impulsaba la democratización del conocimiento y buscaba reemplazar la relación asimétrica entre docente y alumno. A raíz de ello, se decretaron la sanción de ciertas palabras como el proletariado, liberación, explotación y capitalismo. Luego de estos aspectos, se establecieron métodos de vigilancia sobre el comportamiento y el pensamiento de alumnos y docentes. A raíz de esta implementación, se desencadenaron persecuciones, expulsión y desaparición de estudiantes y profesores, el control de los contenidos, la prohibición de libros, la revisión de las actividades de los alumnos, padres y personal educativo, como así también la regulación de los comportamientos visibles a lo largo de todo el periodo. Como anteriormente lo mencionamos, las distintas regularizaciones que se establecieron durante la dictadura indicaban la búsqueda de patrones de conducta que aseguraran la continuidad de valores tradicionalistas. Es por ello que entre 1977 y 1981 se produjeron distintas intervenciones en el currículum escolar en todos los niveles. Estas intervenciones, más centradas en el control ideológico que en la promoción de ciertos órdenes de aprendizajes, tuvieron por resultado un vaciamiento de contenidos educativos socialmente significativos. Una marca particular en el plano curricular fue la de evitar la participación de los actores educativos en la definición del currículum. Los maestros y profesores no debían intervenir en la enunciación de objetivos y contenidos, sino dedicarse exclusivamente a la formulación de actividades de enseñanza, su ejecución y evaluación. El currículum de los distintos niveles y modalidades fue reorientado en función a una concepción esencialista de los valores, una imagen excluyente de la familia y un giro hacia el nacionalismo fundado en una idea de la defensa nacional. Asimismo, el concepto de democracia dejó de ser mencionado en los distintos documentos curriculares. La formación del ciudadano se definía en términos de obediencia y subordinación, eliminándose toda referencia a las nociones de participación y compromiso. En relación a la desaparición, debemos destacar que la forma predominante a través de la cual se ejerció la represión política alcanzó a las personas de todas las edades y condiciones sociales, que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura, entre ellas a centenares de niñas y niños secuestrados con sus padres o nacidos en los centros clandestinos de detención donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas. Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Durante la dictadura, los militares consideraban que la ideología que trataban de exterminar en los desaparecidos podía transmitirse a través del vínculo familiar. Por ello, hacían desaparecer a sus hijos y entregaban la gran mayoría a familias militares. Anular, borrar su identidad tenían como objetivo que no sintieran ni pensaran como sus padres, sino como sus enemigos. En 1983 vuelve la democracia tras 7 años de una oscura y mortal dictadura en el país. El candidato del Partido Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, fue elegido como nuevo presidente. El alfonsinismo se propuso como uno de sus objetivos políticos pedagógicos revertir la situación educativa heredada. El diagnóstico que se hizo fue que al finalizar la dictadura, el sistema educativo se encontraba en un estado de calamidad y tenía sus estructuras educativas devastadas. Desde este diagnóstico se afirma una política educativa democrática.